haga cambios en el profesor, tendría que haber forzosamente algún otro tipo de acción. Sin embargo, yo creo que sería un paso muy importante a lograr. Sí. Isabel. Sí, gracias. También no olvidemos por ahí que esta famosa reforma en la cual nuestro instituto ha estado inmerso, en esta reforma educativa ya desde el 1998 por ahí, que mucho más puntual desde el 2008, se quedó y que trabaja en esos dos sentidos, en tanto una competencia para el pensamiento matemático y la otra gran competencia que tiene que ver con el pensamiento estadístico. Creo que es importante que retomemos. Se han hecho esfuerzos, se han trabajado mucho y como dice Blanca, no solo el libro de texto es importante, creo que se tiene que trabajar en varias direcciones y sobre todo pues fortalecer estos grandes pasos que se ha estado dando, por lo menos en la educación aquí en nuestro país. Uh-huh. Bien, continuamos con otra pregunta que nos hace el maestro Eliseo desde el estado hermoso de Campeche. Y dice más así, dice, dada la diferencia epistemológica entre las matemáticas y la estadística, debería ser obligatorio que los docentes formados en matemáticas el acreditar cursos postuniversitarios sobre didáctica estadística para facilitar los cursos en los niveles básico y medio superior. Bueno, en relación a esa pregunta, pues le agradezco también mucho porque nos hace pensar en el tipo de formación de profesores que necesitamos. Quiero contarles cuál fue el aprendizaje que nosotros tuvimos en este artículo de investigación que reportamos en el 2017. Allí nosotros le hicimos preguntas a los profesores sobre el número de cursos de estadística que había tomado en la formación inicial y la mayoría tenían un solo curso de estadística. Solo había una profesora que tenía 3 cursos de estadística, pero ella tenía 3 cursos de estadística porque ella antes de ir a la escuela de formación de profesores fue a la escuela de ingeniería, entonces sus cursos realmente fueron tomados de una facultad de ingeniería, pero luego se les preguntaba a los profesores por el tipo de cursos de formación profesionalizante o cursos de profesionalización docente, o sea, los cursos que son más allá de la formación inicial, los de formación permanente, formación continua, no sé cómo les llaman en otras latitudes, pero en Colombia les llamamos cursos de formación continua de profesores. Solo 5 de los profesores habían tomado cursos de formación continua y yo creo que para responder al participante sí es necesario que haya formación continuada. Pero no una formación continuada como un momento histórico particular en la formación del profesor, sino que se entienda como una formación continuada, que no es, digamos, un curso que va de enero a junio, sino que eso sea una formación continua para que ayude al desarrollo profesional del profesor y para que se pueda desempeñar con éxito en su labor, porque finalmente la idea es que el profesor reflexione sobre su práctica para que sus prácticas puedan ser transformadas, porque si no volvemos a lo que hemos discutido con anterioridad. El profesor podría tomar muchos cursos de profesionalización, pero si esos cursos de profesionalización se quedan allí para el profesor y no son capaces de transformar la práctica educativa, entonces ahí estamos teniendo una dificultad muy grande. Gracias, doctora. Es cierto lo que comentas, creo que la estadística requiere de fomentar más ese fomento específico del estudio de la estadística y sin lugar a duda, bueno, creo que es importante manejar la didáctica de la propia estadística. Doctora. Vamos a continuar con una pregunta de Adriana Magallanes, que es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Ella nos pregunta, estimada doctora, ¿podría referenciar alguna experiencia de enseñanza en la que se brinden detalles de la planificación y ejecución de la misma y donde la experiencia esté basada en la concepción de la estadística como herramienta para comprender y ser ciudadanos críticos? Yo creo que lo que está pidiendo Lucía es
un ejemplo de cómo tú desarrollas esta nueva concepción de la estadística. Con respecto a esa pregunta, yo tengo un ejemplo que desarrollamos precisamente con una de las profesoras participantes del programa de formación. Ella notaba la dificultad que tenían los estudiantes como para estar lejos de sus teléfonos celulares en la clase de estadística. Entonces ella usó este problema como un detonante para incluir a los estudiantes como en procesos de trabajo empírico, y con los estudiantes se desarrollaron, los mismos estudiantes desarrollaron preguntas para responder a una pregunta estadística que ellos mismos se plantearon. Entonces ellos querían estudiar empíricamente en la clase si había ciberdependencia en los estudiantes y si había alguna diferencia entre los estudiantes varones y los estudiantes mujeres de esa clase. Entonces miren que ya en la sola pregunta hay una condición de comparación de grupos. Ellos tenían que desarrollar instrumentos para recolectar datos que les permitieran hacer esa comparación empírica entre hombres y mujeres, y eso ya desató pues todo un proceso investigativo. Como todo proceso investigativo no fue exitoso al principio, incluso los estudiantes, sus primeras preguntas para el instrumento de indagación eran tan poco precisas como decir por qué existe ciberdependencia. O sea, con esa pregunta ni siquiera ellos iban a poder atacar el problema empíricamente. Pero lo interesante aquí es que involucrar a los estudiantes en procesos de investigación les da a ellos muchas herramientas de exploración, y también pueden pasar por todo ese ciclo de investigación del que habla Chris Wilde y Maxim Frankfurt, que los estudiantes tienen que empezar con una pregunta, con un problema. Ese problema es el que los tiene que llevar a una producción de datos. Si esos datos que se produjeron no tienen relación con el problema, pues tienen que volver al problema y producir otra forma, diseñar otra forma de producción de datos. Entonces es como un ciclo de investigación que avanza, pero no en forma lineal, sino que los estudiantes tienen que ir yendo y viniendo en términos de esas decisiones del ciclo investigativo. Entonces, para responderle a la colega argentina, es intentar hacer estos procesos de investigación empírica que hacen los estadísticos de profesión, tratar de imitar eso en el aula de clase, porque si vamos a la vida de un estadístico de profesión, eso es lo que hace, o sea, resolver problemas reales, pero en la clase queremos resolver otro tipo de problemas. No sé si de pronto me pueden colaborar con una imagen que tengo allí guardada para intentar ilustrar lo que quiero decir. Muy bien, esa era la imagen que quería mostrarles. O sea, en esta analogía, la pintura de arriba casi que usa los mismos colores de la pintura de abajo, pero en la pintura de abajo es como se nos presenta el conocimiento en la vida real. O sea, todo es caótico, hay un desorden. Es básicamente el investigador el que tiene que tomar esas decisiones empíricas. En la escuela todo es limpio, claro, pulcro, los problemas son absolutamente bien definidos, no hay posibilidad de equivocación, todo tiene una única respuesta. Entonces la invitación que yo hago es intentar alejarnos un poco como de esa estructura tan perfecta que tiene la escuela, para que nos vayamos a esa estructura imperfecta del mundo, porque el mundo es imperfecto, y si nosotros no le damos a los estudiantes la posibilidad de explorar esa imperfección del mundo, ellos vendrán a la escuela y pensarán que hay dos mundos, uno perfecto y otro imperfecto, y la idea es que ellos se vinculen en el mundo con las herramientas que le da la escuela. ¿Sabes qué es lo peor de esta imagen que nos das? Es muy bonita y nos refleja muy bien la diferencia entre la escuela y el mundo real.
pero no nada más el mundo real resulta más caótico para el estudiante, sino también más divertido. Entonces, prefiere ese mundo real, aunque no tenga orden, aunque no esté tan vinculado con la escuela, a quedarse muchas veces en la escuela. Muchas veces es nuestro gran reto, cómo vincular este desorden que hay en el mundo real con ese orden que se presenta en la escuela. Muchas gracias por esta contestación, Lucía, que nos ilustraste muy bonito. Gracias, sí, definitivamente creo que la imagen, como dicen por ahí, es mucho mejor que las palabras que se pueden decir, pero a mí me surge una pregunta también, ¿no será que nosotros queremos darle al joven la imagen de un mundo real cuando no lo es en el aula? Me quedo con esa pregunta, ¿no? Tal vez nosotros no queremos acercarlo a esa irregularidad y estamos empecinados en mostrarles un mundo que es una escuela, que es pulcra, limpia, como tú lo mencionas, real, y que en realidad pues no lo es, pero a lo mejor creo que está mucho en nosotros. Gracias. Pero es que también es más difícil. Por supuesto que también es más difícil, también es más compleja. Entonces, llevar eso al aula nos ocasiona también un choque a nosotros como profesores. O sea, ¿cómo vamos a llevar todas esas dificultades? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Qué va a pasar? Es algo que también ocurre. Entonces es más fácil llevar los colores separaditos. Bonito, claro, arregladito para que no haya ningún problema, por supuesto. Sí. Por eso decía, yo me quedo con esa pregunta, si nosotros, por esa facilidad que mencionas, no es que queremos dar ese bonito real, ese orden dentro de una escuela, y tenemos miedo a correr el riesgo de salir y enfrentar a los jóvenes con ese desorden, con esa gama de colores que a veces es más fácil tenerlos así que mezclados, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con otra pregunta, doctora. Más allá estamos del SEC Campeche nuevamente, y con la maestra Cubillas, la doctora Cubillas en este caso, más allá de agradecerte lo que has compartido en sus documentos y todo lo demás, ella nos hace una pregunta muy concreta, es de si conoce, ¿cuál es el conocimiento que requiere un estudiante para transformar dicha información en estadística, y si existe un modelo en específico que facilite la alfabetización? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que me lleva a conectarme con un artículo que recientemente fue aceptado para la revista Yupana. En este artículo yo hago un planteamiento de las investigaciones estadísticas en el aula de clase, y ahí lo que muestro es esto que hemos venido conversando, cómo vincular ese contexto con esos procesos de investigación en contextos reales, en contextos pertinentes para el estudiante, le da las dos dimensiones al estudiante, o sea, una formación disciplinar que es necesaria en la estadística, pero también una formación ética, política y social que todo ciudadano necesita. O sea, es que nuestros estudiantes aprenden estadística, pero ellos cuando van a la sociedad van a ser ciudadanos. Entonces, que esa formación estadística que nosotros trabajamos con ellos en las aulas de clase, por lo menos sean herramientas para que ellos se enfrenten como ciudadanos informados al mundo. Entonces, debe estar muy pronto a salir el artículo, se llama Investigaciones Estadísticas en el aula de clase, una perspectiva crítica, que muestra que no solamente nosotros trabajamos el conocimiento disciplinar, sino que esas investigaciones estadísticas pueden ser un dispositivo muy importante para los estudiantes, también para ser formados como ciudadanos y como miembros de una sociedad en la que no solo son espectadores, sino que participan como miembros de esa sociedad y que tienen que aportar a esa transformación de la sociedad. Uh-huh. Sí, muy interesante esta reflexión tuya. Estaremos esperando ese artículo, y claro que también si nos los quieres venir a narrar aquí, también te lo podemos aceptar, Lucía, sobre este interesante tema. Tenemos una pregunta de
de Armando Albert, del Tecnológico de Monterrey, que, bueno, en primera instancia te felicita, Lucía, por tu participación. También nos felicita a nosotras, Isabel. Gracias. Dice, es cierto que como maestros aún tenemos mucho que mejorar para lograr desarrollar en nuestros estudiantes el pensamiento estadístico, pero no todo se restringe al profesor, sino también a sus directivos y a la sociedad misma. ¿Qué tipo de intervenciones se tendrían que hacer para que la sociedad e instituciones educativas impulsen y den más importancia a la formación de profesores y lo que ofrecen a sus alumnos? Y te manda muchos saludos, Lucía, es Armando Albert. En relación a esta pregunta, yo creo que no solamente las responsabilidades de la escuela, creo que también las instituciones de manejo estadístico, digamos, estatales, tienen mucha responsabilidad. Yo no sé cómo se llama en México, pero nosotros tenemos aquí agencias de manejo estadístico, que son, por ejemplo, las agencias que llevan la estadística sobre población, sobre accidentalidad, sobre indicadores de empleo, de pobreza. Yo creo que estas agencias también tienen mucha responsabilidad, porque como lo hemos hablado en el transcurso de la charla, la estadística no es solamente para desempeñarse en la escuela, sino también para desempeñarse como un ciudadano y un miembro de la sociedad. Entonces, estas agencias sí tienen mucha responsabilidad, y yo creo que mientras más divulgación haya de estas estadísticas, pero no solamente como datos planos, sino para cuestionar esas inequidades sociales, eso también va a contribuir a que los estudiantes y la comunidad en general, porque estas estadísticas no solamente llegan a los estudiantes, también llegan a la comunidad. Entonces, para que sean mucho más críticos en este sentido. Me hace recordar, Lucía, algo que veníamos comentando José Luis Torres y yo sobre los medios de información, los periódicos, los noticiarios, sobre todo ahorita que nuestro país está pasando por unas elecciones un poco complicadas en diferentes estados, cómo los medios manejan la información estadística, cómo la transgiversan, cómo, para empezar, todos los candidatos ya se proclamaron vencedores, cuando no tienen todavía ese dato, todavía no tienen completa seguridad, y todas las interpretaciones que se hacen. Yo creo que también sería un compromiso también dentro de nuestra sociedad, que cuidar qué tipo de información se maneja en los medios, qué tipo de información estamos procurando. Esto yo creo que también va aunado con la cultura. Si bien es cierto, nuestras instituciones tienen una fuerte responsabilidad sobre la formación de los profesores, también nuestra sociedad como tal tiene una fuerte responsabilidad. Esto también, volvemos a otro círculo, porque si bien es cierto, las experiencias de los profesores son malas, y digamos sus malas experiencias condicionan su enseñanza, pues también en otras profesiones sus malas experiencias sobre la estadística también condicionan la forma en la que ven la estadística en los medios, en la vida real. Entonces, no nada más es preocupante por los profesores en sí mismos, pero también es preocupante porque otras profesiones están malinterpretando y están difundiendo información negativa. Entonces, yo creo que ahí también una educación nos favorece también en diversos medios, no nada más dentro de la misma, digamos, profesionalización, dentro de la misma formación docente, ¿no? Así es. Coincido con lo que dices. Es cierto, a veces lo que escuchamos en los medios, en los periódicos,
va más allá de lo que la estadística quiere decir. Mucho se ha hablado del abuso que se hace acerca de la estadística como parte de la ciencia, como el estudio de los datos. Y bueno, no es una cuestión muy lejana, lo hemos visto, siempre se ha manejado ese mal manejo, pero creo que, como dice Blanca, es importante el estudio, el saber, el conocer, el tener esa posición crítica de decir, bueno, qué tan cierto o qué tan estamos alejados de la realidad de lo que está sucediendo. Creo que es importante ese manejo estadístico, ¿no? Uh-huh. Bien, continuamos con una última pregunta que me da mucho gusto porque proviene del medio superior. En este caso es de la maestra Guillermina Ávila, del CECIT número 11, y más allá de darte las gracias y por compartir y felicitarte por lo que has hecho, tiene dos preguntas que a lo mejor podrían ser resumidas en una. Dice, ¿cómo se debe enfocar la formación de los profesores para la transformación de la práctica docente en la cultura de la estadística? Y la otra dice, ¿cómo se puede involucrar el estudio de la estadística en el área de la física para lograr una mejor comprensión en el estudio experimental? Bueno, Guillermina Ávila, muchas gracias por esta pregunta. No creo que pueda ser muy exitosa al responder la segunda parte porque no he tenido mucha experiencia trabajando la estadística para físicos, pero sí he tenido experiencias con niños de primaria trabajando fenómenos físicos y básicamente el mismo modelo de investigaciones estadísticas en el aula ayuda mucho, porque vuelve a los niños, investigadores estadísticos. Yo les comentaba a Blanca y a Isabel en una conversación pasada que, por ejemplo, para niños de primaria, yo he trabajado con situaciones en las que a los niños se les presenta un caso de misterio. Hay un ladrón que se llevó unos chocolates, pero lo único que dejó el ladrón fue una huella. Entonces vamos a recoger datos de este salón para saber si este salón tiene algo que ver con ese ladrón. Entonces los niños tienen que diseñar su sistema de recolección de información. La huella tiene una medida. Cuando los niños recogen los datos de su salón de clases, ven que esa medida ni siquiera está dentro de la distribución que se recoge. Entonces, ellos ya tienen solamente con ese modelo empírico muy sencillo, que es una distribución de frecuencias, los niños ya tienen elementos para decir si esa huella tiene algo que ver con su salón de clases o no. Entonces, yo creo que de pronto por ese lado podría trabajarse el asunto. Lo que pasa es que ya para física de un nivel diferente yo no he tenido la experiencia. Y la otra parte de la pregunta de cómo la formación del profesor puede ayudar a impactar su práctica. Apenas estamos explorando esa parte. El artículo de 2017 que leímos para este encuentro es un ejemplo de formas que pueden ayudar al profesor a impactar su práctica. Pero hay formas que realmente no impactan su práctica. O sea, la investigación ha mostrado que cuando los profesores asisten a programas de formación masivos, por ejemplo, donde no hay nadie que les ayude a monitorear, a reflexionar sobre lo que hacen, a cuestionar si lo que hicieron está acorde a lo que se esperaba. Mejor dicho, cuando los profesores están solos en su práctica diaria de clase, es muy difícil que ellos puedan hacer esa metacognición. Por eso el trabajo en comunidades es muy importante y por eso yo resalto pues como la estrategia metodológica que nosotros utilizamos en ese artículo de 2017. O sea, fue un trabajo en comunidades de práctica. Todos los profesores participaban con asuntos de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su necesidad. Todos traían, todos comentaban con respecto al trabajo de los otros. Y esto, además de trabajar como
asunto metacognitivo también ayuda a fortalecer relaciones de colegaje, porque todos los profesores de este programa de formación tenían la misma necesidad, sabían que no habían aprendido estadística de la mejor manera y estaban abiertos a aprender estadística de formas más vinculantes. Entonces, también forma relaciones de camaradería. Gracias, doctora. Bien, pues el tiempo, como siempre, es el que nos acaba de decir que esto se ha agotado. Desde luego la práctica ha sido muy enriquecedora y seguimos seguir reflexionando acerca de lo que tenemos que hacer, los retos que nos deja, sobre los cambios que tenemos que hacer como docentes, que tenemos que implementar dentro del aula. Y bueno, te invitamos que nos des una